Sean todos ustedes bienvenidos al video podcast del movimiento Viva México. Soy Giancarlo Portillo. Soy Ferdinand Recio. Buen día, gente, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del video podcast del movimiento Viva México. Como siempre y con todo gusto presentarles, acompañándome mi amigo y director general del movimiento, Ferdinand Recio. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Giancarlo, un gusto compartir de nuevo este espacio contigo y más con los invitados que tenemos. Excelente. La invitada del día de hoy, amiga tuya, conocida del movimiento, Meli Romero, quien es presidenta de la CNC de Colima y es líder de las mujeres del campo, Fer. Es correcto, un gusto, Meli, saludarte y tenerte con nosotros el día de hoy para que nos cuentes sobre este tema que para Viva México es importante, que es todo el tema del campo. Gran parte de México vive del campo. De hecho, es el único sector económico que no ha parado de crecer. Incluso en la pandemia se mantuvo firme, exportando, dando de comer a los millones de mexicanos que somos en este país. Y pues siendo tú un especialista que podamos platicar hoy, no solo sobre la realidad del campo, sino qué es lo que le hace falta para realmente detonarse. Pero antes de empezar, si te parece, Giancarlo, ¿por qué Primero no? lo primero. Primero lo primero, ¿quién es Meli Romero, Meli? Aunque suene feo, cuéntanos de ti. Platícanos quién es Meli y por qué su pasión por el campo. Muchas gracias, Fer y Giancarlo. Muy buenos días y saludando a todas las personas que también nos ven. Meli Romero, yo soy su amiga y soy de Colima. Soy una mujer que ha trabajado pues desde hace muchos años vinculada al campo, porque mi familia viene de una comunidad rural. Mi familia, la mayoría, se dedica a labores del campo y desde pues muy temprana edad yo vi el valor del campo para las familias. Aquí en mi municipio nada más producimos caña de manera muy especial y cuando hay zafra de caña, es decir, cuando se corta la caña y cuando se paga la caña a los productores, hay movimiento económico y cuando no hay zafra, entonces la actividad económica baja. Eso es tan evidente que a mí me hizo darme cuenta la importancia del campo. Entonces fui diputada local y por supuesto que trabajé mucho por las familias del campo y comencé a enfocar mucho más mi trabajo hacia las mujeres, porque si bien es cierto que las mujeres tenemos de por sí una condición pues de mayor vulnerabilidad, no se diga en el campo, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas. Llegué al Senado de la República, seguí trabajando a favor del campo, fui invitada en la organización a la que pertenezco desde hace muchos años, la Confederación Nacional Campesina, a presidir o a liderar también a las mujeres del campo. Y a partir de ahí, bueno, hice una serie de gestiones, trabajo, presenté iniciativas y eso pues sé que me puso también en la mira del presidente de la República y fui invitada a ser subsecretaria de Desarrollo Rural y enfocar mi trabajo ahora sí ya con mayor posibilidad de acción y de contar con presupuesto público para las mujeres y por ende para sus familias en el campo mexicano. Hoy sigo trabajando desde el ámbito local en mi estado, presido ahora la CNC en el ámbito local y hago equipo pues con mi líder nacional que también es una mujer y hacemos pues muchísima gestión y detonamos acciones, programas para beneficiar a las familias del campo que la verdad es que sí lo necesitan. Meli, aparte de lo que nos cuentas de las necesidades que viste en las mujeres del campo, en esa industria, en esa rama, mejor dicho, ¿qué motivó a Meli desde un punto de vista personal a decir quiero dedicarme a esto, quiero luchar por esto? Pues ver la realidad que tienen las familias. Para mí el servicio a los demás ha sido algo que siento que llevo desde siempre, desde joven. Yo sabía que quería ayudar a las personas y encontré también este espacio en el campo porque que a mí me satisface mucho, vaya, porque es un espacio, un segmento en la población en donde realmente puedes ayudar, realmente puedes incidir y cambiarle la vida a muchísimas personas. Me tocó detonar, por ejemplo, un programa que se llamó El campo en nuestras manos. Era un programa muy completo, una política pública innovadora que tenía un presupuesto como nunca antes en la historia, una política afirmativa para las mujeres, especialmente, y a través de las mujeres, reitero, beneficiábamos a las familias. Y me di cuenta cómo con un apoyo
tan básico y sencillo, entre comillas, como un paquete de 10 gallinas, le puedes cambiar la vida a toda una familia. Con un apoyo de un paquete inicial para que siembre un huerto familiar, le cambias la vida a las familias. Y yo vi muchas personas que pues crecieron sus negocios a partir de estos esfuerzos, que se regresaron al marido también de Estados Unidos, porque entonces dijeron, aquí hay trabajo, aquí podemos salir adelante. Y eso a mí me sigue motivando ver lo que sí se puede lograr, ver que haciendo equipo, gestionando recursos y sumando esfuerzos, pues sí podemos cambiar, insisto, la realidad de las personas. ¿Cuál sería, Meli, hoy el mayor reto? Digo, desde tu experiencia, hablabas ahorita, por ejemplo, del tema migrante. Hay lugares en México, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, donde hemos ido, Michoacán, y nos dicen, no, pues es que aquí ya ni hombres hay, ya todo el mundo se fue, quedaron las familias. Es un problema para Viva México, que pues evidentemente busca valores, el desarrollo de la familia, etcétera, el cómo atender esta realidad, ¿no? Porque pues como dices, se fueron los hombres, se quedaron las mujeres y ahora, ¿quién trabaja la tierra? ¿Quién se encarga de los animales? Han sido las mujeres quienes han hecho esto. ¿Cómo atender esa problemática? ¿Hay algún programa, pues nos platicamos ahorita de huertos, etcétera? ¿Hay algo muy concreto que pudiera realizar la sociedad civil en su conjunto sin depender de los gobiernos? ¿O es a fuerzas la necesidad de involucrar al gobierno para solucionar estos problemas? Primero déjame comentarte, Fer, lo importante de la participación de las mujeres en el campo. Las mujeres producen la mitad de los alimentos en el mundo, la mitad de los alimentos. Ellas aportan con su trabajo. Sin embargo, no se les reconoce y ni siquiera se les remunera. Es decir, si acaso ellas andarán percibiendo el 15% de las remuneraciones a nivel mundial. Es una situación grave. Además, tú lo comentabas, los maridos se van a Estados Unidos o las dejan o fallecen o un sinfín de situaciones que viven las mujeres que luego se quedan con la responsabilidad de trabajar la tierra, pero como no está su nombre, porque también es un tema cultural, los papás no heredan las parcelas ejidales o la pequeña propiedad a sus hijas, lo hacen hacia los hombres. Entonces no tienen la tierra a su nombre y por lo tanto no pueden acceder a créditos, financiamiento, no pueden acceder a equipamiento, a maquinaria, a más, porque no está su nombre. Entonces hay una situación muy, muy particular que viven las mujeres y por eso hay que seguir trabajando a favor de ellas. Por otro lado, y esto está documentado por el Banco Mundial, la ONU y numerosas universidades a nivel mundial, en la medida en que tú le inviertes a una mujer, le inviertes a el crecimiento de una sociedad. Hay una correlación directa entre la inversión pública a una mujer o a las mujeres, vaya, y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay mayor razonamiento para no invertir en las mujeres. Sin embargo, desafortunadamente, hoy en día el gobierno de la República ha desaparecido prácticamente todas las políticas afirmativas para las mujeres del campo y los presupuestos en general para el sector agroalimentario han disminuido en más del 50% de lo que veníamos teniendo hace 5 o 6 años. ¿Qué ha pasado? Pues que las familias están dejando de producir. Eso es una realidad. Hay 7 millones de hectáreas sembradas, 7 millones menos de hectáreas sembradas a nivel nacional. Imagínense lo que eso significa. Menos maíz, menos trigo, menos hortalizas, menos alimentación para las familias. ¿Por qué no han sembrado? Porque ya no tienen con qué. Hay una paradoja, una incongruencia entre el discurso del gobierno y la realidad que estamos viendo a nivel nacional porque, reitero, 7 millones de hectáreas que no se siembran porque el fertilizante se disparó en precios hasta 300%. Ya va bajando el precio, pero aún así el año pasado muchísimas familias dijeron, yo no voy a sembrar, no puedo pagar fertilizante ni semilla, ya no tengo acceso a tractores, porque los tractores que antes se apoyaban, hoy ya no hay nada, nada, absolutamente no hay un solo programa productivo en este país. Los programas que existen del gobierno federal, que los podemos mencionar, son para sembrar árboles, son de algunos de fertilizantes y más, son programas que hoy se dan bajo una lógica asistencialista y no productiva. Tienen literalmente padrones de beneficiarios, les mandan transferencias directas y no están vinculados estos programas a la medición de la productividad o de la competitividad de los productores. Es más, tan grave es la situación que hay instituciones como el CIAP
que es la institución que lleva todo el registro de lo que se produce, de las hectáreas, es el sistema de información de los alimentos que se producen en México. Bueno, el presidente acaba de presentar esta iniciativa para desaparecerlo entre tantísimos otros organismos. No hay, no se le da importancia a la producción de alimentos, sino a enviar remesas o enviar directamente transferencias, vaya, transferencias a las familias en el campo más bien. Entonces, estamos perdiendo pues la capacidad de producir alimentos y ahí es donde sí estoy convencida completamente que la sociedad puede participar. ¿Qué podemos hacer? Pues desde motivar a que las familias produzcan sus propios alimentos, motivar a que los proveedores nos den descuentos en fertilizantes, en semilla, en maquinaria, y eso lo estamos haciendo en la CNC, motivar a que capacitemos a las familias para producir alimentos, para tener chivos, gallinas y más, porque una vez que lo empiezan a hacer, le ven el valor económico y de ahí se pueden detonar proyectos muy importantes, pero sí tenemos que detonarlo, alguien tiene que organizarlo y las personas tienen que ver la utilidad en todo esto. Ahí hablabas de la utilidad, Meli, una duda, porque escuchándote a ti, pese a ser del campo, no escucho a alguien tradicionalmente del campo mexicano. Es decir, tristemente, y lo digo con profunda tristeza, la educación de muchas de las comunidades rurales en México es muy deficiente. Es decir, lo acabas de decir, ¿no? Mujeres que ni siquiera van a la escuela, niños que tampoco asisten, maridos que ya desaparecieron o se gastan en el alcohol cuando llega el dinero el fin de semana de lo que vendieron, del producto que cosecharon. Vamos, es, yo me imagino que hay un reto cultural para poder tratar de concientizar a las familias de volverse empresarias, aunque suene raro lo que estoy diciendo, ¿no? Todo mundo se visualiza como campesino, no como empresario del campo. Y pasa hasta en cualquier ciudad, ¿no? Si yo le pregunto al cerrajero, oye, tú eres un gran empresario, seguramente mira el cerrajero, no, yo soy cerrajero, no soy empresario. Sí. Cuando tiene un negocio y tiene al chalán que es su colaborador y que también le da un dinero, etcétera. En el campo, todo lo que tú nos dices versa sobre un campo, yo me imaginaría el campo de Israel, el campo de Europa, es decir, un campo tecnificado. ¿Está realmente México preparado para eso o tendríamos que invertir primero en otros temas para llegar a ese sueño que te escucho cuando lo planteas de esa manera? ¿O es que tal vez yo estoy siendo muy dramático en el entendimiento de la realidad del campo mexicano? El campo en México, les debo comentar, tiene muchas realidades, eso es cierto, pero hay un segmento, Fer, que ya llegó a ese ideal. O sea, sí tenemos grandes empresarios o agroempresarios, agroindustriales, que hoy en día tienen pues grandísimos negocios o empresas que exportan, que tienen inclusive producción de alimentos en otros países, pero es la misma empresa mexicana, o que pues ofrecen tecnología agrícola e innovaciones a todo el mundo, productos, no se diga, con valor agregado, no solamente el fruto o el producto, sino ya procesado. O sea, hay empresarios que tienen miles de hectáreas. Eso es una realidad. Y tienen su propia maquinaria, sus tractores, más. Tenemos al mayor productor de carne, al mayor productor de manzanas del mundo, a los mayores productores de queso, etcétera. Pero eso no ha cambiado la realidad de esos lugares. De los lugares de donde son. Donde están esas empresas, me refiero. Es decir, tú vas a Sinaloa y Sinaloa pues tiene el mayor productor de carne del mundo. Pero sigues yendo a esas comunidades donde están alrededor de estas empresas. Y lo digo porque es parte, creo que, del discurso que hemos visto de gobierno y de todo el mundo, ¿no? Es, oye, ¿cómo le ayudas a esa gente? Porque pues ahí está la gran empresa, ahí está la mayor proveedora de carne, o la de manzanas en Chihuahua, o la de quesos en la laguna, pero alrededor la pobreza sigue existiendo. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Está faltando que a las personas alrededor y a los demás campesinos o productores les guiemos para que lleguen a ese camino. Muchos de estos grandes productores, Fer, empezaron también igual con nada o con muy poquito. ¿Qué pasó? Se profesionalizaron, le invirtieron, a veces se endeudaron
Y también algo que yo veo muy valioso en los o agroempresarios exitosos, a sus hijos, a las nuevas generaciones, los formaron para que luego tomaran las riendas de esta agroempresa. Entonces, eso es algo que sí necesitamos motivar en el resto de los campesinos. Hay que guiarlo. Había programas, como muchos otros, había programas para acompañar, para capacitar. Inclusive, a mí me tocó también detonar una política pública para los jóvenes. Se llamó Arraígate, precisamente para que se arraigaran en el campo y no quisieran irse a la ciudad, para que vieran que en el campo también hay oportunidad de salir adelante. Pero eso es un proceso y hay que guiarlo. Y qué mejor inversión de un recurso público que guiar ese proceso. Sin embargo, hoy en día, pues no hay nada, no se ve, no se invierte, reitero. Lo único que les dan es una transferencia monetaria y tú sabes lo que haces. Y si lo metes al campo, qué bueno. Y si te lo gastas en la cerveza el fin de semana o en la fiesta de 15 años de la hija, eso está sucediendo. Entonces, reitero, tendríamos que guiar este proceso para motivar a los campesinos y decirles cómo sí se puede lograr. Les comparto también, me ha tocado pues muchas experiencias, ver comunidades enteras que cambiaron su realidad a partir de programas como uno que se llamaba PESA. PESA era un programa que en principio fue creado desde la Organización de las Naciones Unidas, particularmente a través de la FAO, que es su organización de alimentación. Y la FAO detonó este programa PESA en el mundo, pero en México hay experiencias sumamente exitosas. Pero el éxito de ese programa era que llevaba un acompañamiento multianual, 3, 5 años, y tú veías la diferencia y te lo platicaban. Meli, aquí en esta comunidad hace 5 años había el rico del pueblo que tenía una carcanchita. Hoy todos tenemos nuestro vehículo, un modesto, humilde, pero todos tenemos porque bajamos, porque esta era una comunidad en la sierra, bajamos a vender nuestra cosecha. Cambian las realidades, pero eran 3, 5 años de guiar a las familias. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr, pero son esfuerzos que sí requieren pues mucha inversión. Meli, hablaste de, bueno, varias problemáticas, entre ellas que los maridos se van a Estados Unidos buscando quizá mandar dinero, mandar más recursos, las madres se quedan con los hijos se quieren ir a estudiar a la ciudad, las madres ya no saben qué hacer con los terrenos que comentas que ni siquiera pueden usar, ni vender, ni rentar, ni invertir porque no pueden pedir ni créditos porque no están a su nombre. Pero igual está la parte en la que, a ver, por ejemplo, que cuando hemos viajado, y no me dejarán mentir la gente que nos está viendo, que vamos de Ciudad de México, no sé, hasta Guadalajara, me dicen, oye, hay parcelas y parcelas y terrenos que están vacíos, que no están cultivados, que no hay nada. Imagínate cómo sería México en esta rama si todo lo que acabamos de pasar en cientos de kilómetros estuviera todo cultivado. Pero igual surge la pregunta de si el ciudadano mexicano ya le perdió el gusto, por llamarle de alguna forma, al campo y quiere simplemente irse a la ciudad, vivir en las urbes de los rascacielos y las grandes cadenas millonarias, en lugar de que no es tan atractivo quedarse en la casa y cultivar y sembrar. ¿Notaste esa, por llamarle, apatía por parte de los ciudadanos, específicamente los que siguen en comunidades rurales, de decir, no, yo no quiero dedicarme a esto, yo quiero irme a lo grande, quiero irme, como lo comentas, los hombres a Estados Unidos, a vivir allá para llevarse a su familia, las mujeres igual salirse de ahí? Que quizá igual está esa parte de que, ok, no se puede invertir porque no pueden y otra porque no quieren, ¿no? Que dicen, no, no me interesa, no me es atractivo, yo no quiero este tipo de vida. Entonces, ¿cómo incentivar que las personas, hombres, mujeres y los hijos vuelvan a agarrar el gusto y el interés a dedicarse al campo? Porque es una realidad y lo podemos ver en comentarios y con gente que podemos conocer que le perdieron ese gusto, que perdió ese atractivo, a pesar de que es una zona o es una rama que es primordial para el desarrollo de todas las demás. Tienes razón en eso, y sí son las nuevas generaciones las que están perdiendo el interés. Los adultos mayores, de hecho, la edad promedio en el campo mexicano es como de 65 años, imagínense. Sí. Esa es la edad promedio. El campo, pues hay personas mayores que ellos sí tienen un auténtico amor por el campo que nunca lo van a dejar. Las nuevas generaciones no le ven tanto el atractivo, hasta que le ven el atractivo económico. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reitero, guiarlos y demostrarles cómo sí se puede lograr y con ejemplos muy palpables.
Les platico una experiencia muy reciente también mía aquí en Colima. Estamos organizando desde la CNC una experiencia que le llamamos la cosecha. La cosecha se trata de reunir a varios productores, artesanos, a quienes ya le dan un poco de valor agregado al producto del campo para armar ferias, eventos muy atractivos, muy innovadores, llamar la atención de los consumidores para que podamos vender. Ese es uno de los grandes retos del campo. La gente dice, produzco y luego, ¿dónde vendo? Entonces dijimos, bueno, esta puede ser una solución para que vendan sus productos y del campo. Sin embargo, ¿saben qué me encontré? Que muchos de los productores primarios no siempre quieren participar en este tipo de experiencias, porque a lo mejor en el pasado no les ha ido bien, no les sale. Me dicen, oye, Meli, me tengo que trasladar de tal comunidad a la capital del estado, me cuesta tanto, voy a vender tanto y me cuesta tanto el puesto, no me sale. Entonces, queremos facilitarles esta experiencia, no cobrarles, inclusive hay quienes les decimos, dame tu producto y nosotros lo vendemos, te damos la ganancia completa, lo que queremos es que tu producto se vaya posicionando. Y muchos saben que no confían o no, dicen, no, ¿sabes qué? Mira, ya comprometí mi cosecha con el intermediario o famoso coyote, como lo conocemos, me va a pagar 2 pesos menos, pero pues es más cómodo que venga y lo recoja. Es decir, sí tenemos situaciones también ya tan arraigadas o cómodas a veces que limitan, en mi opinión, limitan el potencial que tenemos los productores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues insistir en que sí hay una mejor opción, sí hay mejor oportunidad. Continuamos este esfuerzo de la cosecha y hoy en día, ya varios meses de que se inició, ya hoy en día ya muchos productores, ellos nos están buscando a nosotros porque ya vieron lo que se puede lograr, ya vieron que sí es algo que va aprendiendo. Entonces, eso es importante en el campo. El ejemplo, pues arrastra, como decimos, ¿no? Entonces, cuando un productor ve una experiencia exitosa que ya funcionó, son inteligentes y dicen, ahí está el negocio. Entonces, ya ahora sí le quieren entrar. Pero insisto, alguien tiene que organizar todo esto, guiarlo y hacerlo con un auténtico compromiso para ayudar a los productores sin ganancias personales para que funcione. Y desafortunadamente no estamos viendo eso absolutamente en el gobierno. Déjame, te pregunto, en relación y no tan relacionado, Meli, pero me llama la atención lo que decías. El promedio de edad es de 65 años, dices, en el campo. Es un promedio de edad casi lo que era el promedio de vida hasta hace unos pocos años. Sí. Es decir, no hace muchos años en este país la gente moría a los 65 años en promedio, ¿no? Entonces, este campo envejecido, este invierno demográfico que le está pegando al campo, que además también le pega a las ciudades, porque quien llega a la ciudad pues quiere disfrutar de la ciudad, no quiere tener hijos, cada vez hay familias más viejas con menos niños. Déjame lo llevo a este otro tema, que es la parte de los valores. Me parece que para quienes compartimos la defensa de la vida, de la familia, de los valores tradicionales o la cultura mexicana, pues su base esencial está en el campo. Es decir, nadie me podrá negar que las fiestas tradicionales de este país se dan en comunidades rurales y son las más famosas, no importa en qué estado de la República te encuentres. Incluso si quieres comer la comida más tradicional mexicana, pues todo el mundo va al mercado de la comunidad o se para en el pueblito a comer, sí, y nadie pondrá en duda que podrás comer más rico que en Polanco o que en las zonas de Zapopan o de San Pedro Garza García, Nuevo León. Hay hoy, tú que trabajas con el campo en todo el país, una transformación cultural en los valores de esas comunidades, o eso solo es un problema que se está viviendo en las ciudades? Porque nos dices que en el campo, en lo empresarial ya pasó. Lo que te pregunta Giancarlo es, yo ya me salí, yo prefiero ya irme a la ciudad, yo quiero que mi hijo sea abogado, no campesino, yo quiero que mi hijo sea contador, es más, lo prefiero de cajero del banco, pero no trabajando aquí a las 5 de la mañana en la parcela, en el sol. Pero ¿qué pasa con los otros temas que al final le dan cohesión al tejido familiar mexicano? Los valores, las tradiciones, la cultura. ¿Eso también ya hay un desarraigo o eso todavía es rescatable en las comunidades, Meli? Sí es más rescatable, pero también se han perdido valores, lo tengo que reconocer. Y en Colima, como seguramente en el resto del país, tenemos una realidad que nos está pegando. Eh, el crimen organizado, el narco está infiltrando las comunidades, inclusive las unidades productivas. Es terrible la situación que tenemos. Y están llevándose
a los trabajadores y a los hijos de los campesinos hacia sus organizaciones, prometiéndoles obviamente pues sueños de corto plazo, porque inmediatamente les da mucho dinero, aunque sabemos las vidas que se pierden, pero sí se los están llevando. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente esta pérdida de valores en el núcleo familiar, pues facilita, vaya, que los jóvenes caigan presa de estos grupos delictivos y en consecuencia, pues el campo merma, el campo se ve más debilitado y entonces los jóvenes dicen, ya ves, pues ahí no hay oportunidad, acá sí. Eso sí es una realidad que nos está pasando y que, reitero, pues no se está abordando de ninguna manera. ¿Siguen naciendo niños en el campo? ¿Sigue siendo esto real? Porque todo el mundo te decía eso, ¿no? No, hombre, es que los embarazos Sí, son del campo. del campo. Las mujeres del campo son las que tienen 8, 10 hijos, 7. Es un problema de salud pública porque por eso no se desarrollan esas mujeres, aunque económicamente está probado que el campo es al revés. De hecho, las familias del campo tenían más hijos porque justamente eran Se los requería trabajadores que más atendían trabajo. la parcela familiar, no eran los encargados o los jefes de otros trabajadores. ¿Eso sigue sucediendo? ¿O también ya vemos no solo el hecho de que se vayan de las comunidades, sino también que cada vez quieren tener menos hijos en las comunidades rurales? Sí, cada vez son menos el número de hijos que se tienen. Ya no hay familias tan numerosas, ni en las zonas rurales. Y sí, sí hay mucha migración, o sea, hay comunidades que no crecen en número de habitantes porque pues se van y los pocos que se quedan pues tienen 2, 3 hijos, ya no tienen muchos hijos. Esto pues sí nos pega porque, fíjate, ahora, y yo celebro mucho el movimiento Viva México que promueve, vaya, la esencia de los mexicanos y promueve los valores que nos permiten ser una sociedad justa, igualitaria y más. Y en esos valores yo propondría que también se promueva el valor de la producción de alimentos, si se puede manejar de alguna manera, porque precisamente viendo esta actividad no como una obligación, a lo mejor ni siquiera como un negocio, que sí lo puede ser, sino como una responsabilidad que tenemos ante nuestro país, pudiera cambiar la perspectiva de muchas familias. Necesitamos fomentar en las familias mexicanas la producción para el autoconsumo primero, para abastecer la necesidad que tenemos de alimentos. Esta es una situación de riesgo mundial y en México se está agravando, reitero, porque ya perdimos 7 millones de hectáreas, estamos siguiendo perdiendo competitividad en la producción de alimentos y si bien es cierto, tú lo decías, Fer, este es el sector que más crecimiento tiene. Seguimos exportando y somos un país en una muy buena posición Una potencia a nivel agroalimentaria. mundial. Somos potencia en Sí, teoría agroalimentaria, ¿no? sí, O eso es mentira del gobierno. O solamente es teoría. a ver, nuevamente, por favor. ¿Somos potencia realmente agroalimentaria? ¿O dice Giancarlo, o Sí, solo es teoría, solo es no, discurso? sí lo somos y somos reconocidos a nivel mundial. Pero a lo que quiero llegar es que esos números y esa realidad tan buena y positiva la generan los grandes productores, tenemos que decirlo, que son el 20% de los productores en este país. El 80% de los productores son pequeñitos, no llegan a veces ni a 5 hectáreas. El 80% de los productores son los que pueden alimentar a México. No, ni siquiera pensemos en exportar a México al interior y ellos son los que están en riesgo. Entonces, sí somos potencia alimentaria económicamente hablando, pero ¿qué pasa con nuestra potencia de producción de alimentos para alimentar a las familias de México? Por eso creo que sí tenemos que hacer un trabajo como sociedad para reforzar ese valor de la producción de alimentos y con eso pues ayudar a nuestra nación, inclusive en un asunto de soberanía nacional a través de la soberanía alimentaria. Meli, nos comentaste que gracias a tu trabajo, a que te pusiste en los reflectores, recibiste ofertas incluso para hacer o ejercer la subsecretaría, ¿cierto? Para ti, Meli, para Meli Romero, ¿encontraste el sector mal y cuando sales y haces tu trabajo, notaste una mejoría, notaste que se echó para atrás, tuviste apoyo por parte del Estado mexicano, del gobierno, de empresarios, del sector privado? ¿Qué retos ves el día de hoy que no tenían o que tuvieron incluso cuando tú empezaste a luchar por esto en el campo? ¿Hemos mejorado, hemos avanzado, hay un retroceso? ¿Cuál ha sido, tú crees, el mayor logro que
tu sector, desde tu presidencia, desde los grupos que tú manejas, se han tenido? A mí me ha tocado, y agradezco mucho esta pregunta, me ha tocado maravillosas oportunidades y he buscado siempre dar resultados. Entonces, ¿qué me siento o qué siento yo que pueden ser logros en las responsabilidades que yo he tenido? Te platico algunas. Sí. Primero, me tocó trabajar, no sola obviamente, pero sí trabajar para lograr una política pública diferenciada para las mujeres a nivel nacional como nunca antes había habido. Y eso implicó unir esfuerzos, unir voluntades, definir procesos, definir reglas de operación, definir mecanismos de apoyo, pero también implicó sobre todo eh, incidir en el poder legislativo para que nos asignaran presupuesto público. Y eso yo creo que es uno de los mayores logros que se ha tenido en este sector, porque las mujeres de todos los partidos políticos se unieron para defender esta propuesta que les estábamos haciendo con toda la fundamentación del por qué era necesaria y nos ayudaron a conseguir un presupuesto histórico, 9,000 millones de pesos que nunca antes se habían tenido exclusivos para mujeres. Este presupuesto, con estas reglas de operación y este programa tan bien pensado, impactó directamente a 1 millón de mujeres, directamente. Y a partir de ahí seguramente a sus familias y comunidades y más. Entonces, resolvimos el problema de la pobreza alimentaria, la pobreza en el campo y más. Seguramente no se resolvió, pero aportamos para resolverle la situación, al menos a algunas familias, sí se logró. Y eso es lo que a mí me sigue motivando y me sigue haciendo pensar que todos los esfuerzos son valiosos y siempre habrá quienes se beneficien del trabajo que hagamos. Muchos no, seguramente no lo aprovecharán, muchos recibieron sus gallinas y las vendieron, eso también es una realidad. Pero hay quienes cambiaron completamente su realidad a partir de ese esfuerzo que se realizó. Entonces, sí vale la pena. Hoy en día, ¿cómo está la situación? Pues en el sector público tenemos que reconocer que que se ha retrocedido. Reitero que perdimos casi la mitad del presupuesto de esa época de la que te estoy hablando. Entonces, ¿qué pensar que programas especiales para mujeres, para jóvenes? Absolutamente no hay nada. Se retrocedió en el reconocimiento a las necesidades puntuales de las familias del campo. Hoy todos se metieron en una bolsa y les dijeron, ahí te va un dinero y tú haz lo que quieras con ese dinero. Eso me parece, insisto, que es un retroceso. ¿Qué tendremos que hacer? Pues seguramente, como siempre, lo importante es comenzar con diagnósticos precisos. Los porcicultores a nivel nacional hoy, por alguna circunstancia del mercado, sus precios cayeron muchísimo y entonces no estaban sacando ni los costos de producción. Ahí hay una necesidad específica. Tendría que intervenir la autoridad para rescatar a estos porcicultores porque nos generan alimentos, salvamos a las familias y bueno, eso trae una consecuencia positiva, pero es una situación muy particular. El ganado. Resulta ser que el gobierno está permitiendo que se importe ganado de Sudamérica para ayudarles a sus cuates del presidente sin mayor restricción, libres, casi pueden entrar. Y a los productores, a los ganaderos mexicanos, sí les aumentaron el número de requisitos para vida de certificarse con estatus sanitarios libres de todas las enfermedades. Entonces, ¿por qué ese trato tan dispar? Es una situación pues que nos pone en desventaja y hace que los ganaderos de México estén perdiendo también. Y bueno, así podemos hablar de situaciones particulares de los que producen maíz, sorgo, trigo, que alimenta este país, de quienes ya comercializan a una mediana escala. Otra es la situación de quienes exportan. Es un sinfín de situaciones que se tendrían que mirar con una perspectiva pues precisa para entonces actuar y decir qué podemos hacer. A nivel local, ahí sí estoy convencida, es mucho, y estoy convencida, vaya, que tiene que iniciar con motivar la producción de alimentos para el autoconsumo, es decir, un huerto familiar, un huerto de traspatio, una pequeña granja de gallinas, de chivos, de borregos. Con eso se puede iniciar, primero para alimentar a la familia y con los excedentes se puede comenzar a generar un ingreso familiar. Meli, a ver, una pregunta netamente administrativa. Aquí, por ejemplo, hablando del tema de educación,
le das dinero a los alumnos para que estudien y muchos ya sabemos en qué se lo gastan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apoyos, en este caso del campo, lo podemos hablar de cualquier rama, pero ahora del campo, en donde inviertes dinero y le das dinero a las familias rurales para que, desde tu perspectiva, no tuya, sino del gobierno, estado o apoyo, lo inviertan en el campo. Había una manera de asegurarse de que ese dinero no se fuera a otra cosa que no fuera al campo, es decir, los miles de millones que se invirtieron en el campo, porque a veces hablamos de que el dinero le llega directamente a una persona para algo, pero ese para algo pues nunca llegó otra cosa, o lo invirtió en sacar a los chavos del campo y llevarlos a la ciudad, o se lo mandó al esposo, o la señora se compró, no sé, ropa, se fue a comprar joyas, en fin, o sea, ¿cómo se aseguraban, si es que se aseguraban, de que el dinero que le llegaba a la persona se reflejaba en el campo? Esa es una pregunta muy valiosa y tienes razón en el comentario detrás de tu pregunta, en el sentido de que sí había desvíos y sí había quienes recibían el dinero y lo gastaban en otra cosa, sí. A lo mejor es una realidad de estadística, vaya, Sí. del sinfín de programas que existen a nivel mundial. No siempre el 100% del recurso se va a destinar para el fin para el cual fue creado. Sin embargo, si medimos, vaya, estadísticamente los resultados de muchos de los programas, pues claro que incidían en la productividad, en producción de alimentos, en tecnificación, en exportación y más. Pero la clave está, una vez más lo comparto, la clave está en el seguimiento y el acompañamiento que le das a esa inversión. Si tú le entregas un recurso, como ahorita está sucediendo, le entregas un recurso a una persona y te olvidas de ella, pues obviamente el 60, 70, 80% lo va a destinar a otra cosa. Si tú le das un recurso a una persona y la supervisas y la acompañas y la guías, no una semana, un año entero, entonces la cosa cambia. Y ahí sí es un recurso bien invertido. Y sí hay ejemplos de programas en este país que han funcionado con esa lógica y sí hay ejemplos muy palpables de autoridades que le han entrado. Comparto también un ejemplo que a mí me maravilló mucho, Jalisco, que es la gran potencia alimentaria de este país. Jalisco, en el sexenio pasado, se decidió invertirle al campo de manera estratégica. Entonces, ellos se reunieron autoridad estatal y autoridad federal en la entidad y dijeron, vamos a conjuntar nuestros presupuestos y vamos a priorizar estos cultivos o estos sistemas y a ellos los vamos a invertir y a ellos les vamos a dedicar. Y entonces definieron la ganadería, porque es un buen productor de leche, definieron el aguacate y las zarzamoras o las berries, vaya, por decirte algunos cultivos, entre otros más, y les dedicaron. Y hoy en día tú vas a Jalisco y es increíble lo que comentabas hace un momento. Hace 10 años pasabas por la carretera y era pues solo o era producción de caña y hoy en día son invernaderos, 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 kilómetros y kilómetros, gracias a esa estrategia focalizada que se dirigió, exitosa por parte de la autoridad. Entonces, claro que se puede, pero es muy fácil decir, no, hay corrupción y hay desvío y por eso se desaparecen instituciones tan importantes como FIRA, como Financiera Rural. Sí. Financiera Rural era una de estas instituciones que da financiamiento, no dinero regalado, que si bien es cierto que muchos cayeron en cartera vencida, sí, claro, pero no era la mayoría. Sí hay muchos proyectos exitosos a partir de los financiamientos y además ya simplemente presentar un proyecto ante una financiera te obligaba, vaya, a tener un propósito, a investigar, a cotizar, a tener certeza de a dónde se iba a dirigir ese dinero. Quien se dedica a hacer ese proceso, pues alguna intención tiene de hacer algo bueno con eso. Es decir, me parece que es un grave error que se estén desapareciendo estas instituciones que sí otorgaban recursos y yo le he puesto al crédito y al financiamiento, sí, porque los productores sí pagan, sí pagan. Pero démosles condiciones benéficas y no ventajosas. Es interesante cómo, ya hablando como Movimiento Vía México, todos los podcasts de alguna u otra forma terminan en el mismo punto, ¿no? Que es la cultura en el entorno familiar. Porque si tú resuelves eso
y tienes una familia fuerte, con valores fuertes, entonces ellos van a saber que se requiere que estén trabajando en el campo, que se requiere, ahora con esta cultura de no tengas hijos, ten 1, 2, 3, bueno, perdón, 3 ya es mucho, ya es una exageración. Exageraste. 4 ya es una... Medio, bebé. Inconsciente, ¿no? 5 estás abusando, 6 nos vas a extinguir, 7 a la cárcel, ¿no? Entonces, y 1 ya estás, como que ya te pasaste de la raya. Entonces, resolviendo ese tema cultural en la familia, podemos resolver sin fin de cosas de todos los temas que hemos hablado a lo largo de todos los episodios de lo que podría llamar esta primera temporada de videopodcast de Movimiento Viva México, ¿no? Hablamos de eso, de la cultura familiar, de cómo incentivar que los hombres, que son los que predominantemente se van a Estados Unidos para poder mandar dinero por la situación económica, puedan ver otras formas en las que puedan quedarse y trabajar en el campo, que las mujeres puedan poder incentivar a sus hijos a poder seguir con esa labor familiar, ¿no? A los hijos, que esa cultura de que les exige llegar a la fama y a las redes sociales y estar grabando videos en YouTube en lugar de dedicarse a lo que su familia ha trabajado durante décadas, quizá incluso siglos, ¿no? De herencia de abuelos, bisabuelos. Al final todo se resume en esto, ¿no? Fortalecer a la familia, fortalecer los valores familiares, y con eso puedes fortalecer cualquier rama, industria de la cual podamos hablar contigo y con cualquier invitado en estos podcasts. Meli, así que, bueno, yo haría una última pregunta, que es, ¿qué sigue para Meli Romero como Meli Romero? Es decir, ¿tú cómo te visualizas en 1 año, 2, 5, 10 años en este sector? ¿Quieres seguir ahí? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres ejercer otro puesto del servicio público, de la función pública? ¿Qué esperas para ti en un futuro cercano, mediano, más o menos? Para mí es auténtica mi pasión por servir. Entonces yo quiero seguir sirviendo y ayudando a las personas. Ahorita estoy construyendo estos proyectos, vaya, desde la CNC en lo local para ayudar a las familias campesinas de Colima. Quiero fortalecer mucho la cosecha, eso es algo que viene pronto y vamos a trabajar para que realmente sea un tema de negocio. Yo quiero que vean las familias que sí funciona y que sí vale la pena dedicarnos a esta actividad primaria. Yo misma soy productora y sé que pues vale mucho la pena apostarle a la producción de alimentos de calidad. Quiero seguir detonando estos espacios y quiero seguir fortaleciendo a las mujeres y hombres productores de Colima. Si eso me sigue abriendo espacios de participación política, pues que sea para el mismo beneficio, que bueno, y si no, no importa, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir demostrando que cuando hay auténtica vocación de servir y de ayudar y de hacer las cosas bien, claro que se puede hacer, a pesar de muchas adversidades, muchos retos, a pesar de la situación tan complicada que tenemos hoy en día, políticamente, económicamente, socialmente, estamos en una situación muy compleja. Y yo celebro mucho lo que ustedes hacen porque creo que nos ayuda a regresar al origen, a regresar a nuestra esencia como seres humanos, como personas, y a entender que si seguimos dividiéndonos, polarizándonos, peleándonos y buscando cada quien intereses dispersos, pues entonces nunca vamos a avanzar realmente. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo que nos importa a todas y a todos para que a partir de eso avancemos. Y en ese sentido, pues igual cuentan conmigo en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, Meli. Pues agradecerte este tiempo para hablar del campo. Como lo hemos dicho ya varias veces a través de esta primera temporada de podcast, diría Giancarlo. Sí. Hay temas, hablamos por ejemplo también del Tratado de Libre Comercio, hablamos de otros temas que no son necesariamente la defensa de la vida, de la familia, tampoco el tema de los transexuales, que también los hemos tocado, pero que son importantes para que realmente seamos verdaderamente una cultura pro vida y pro familia. Ser pro vida, lo ha dicho Eduardo varias veces, es ser un pro vida 360, es decir, no es ver que el niño nazca, es ver que la persona crezca en un ambiente de desarrollo a lo largo de todas las etapas de su vida, en todas las áreas de su vida, y obviamente el campo es un área fundamental para que esto suceda y para que el país se desarrolle. Muchas gracias por tu tiempo, Meli, Giancarlo. Sí, nada más para añadir ese matiz de lo que dices de ser pro vida, que ser pro vida, y lo repetiré cuantas veces tenga que decirlo, no es lo mismo que ser antiaborto, ¿no? O sea, ser antiaborto es simplemente oponerte, pero ser pro vida es, como dices, algo integral que incluye, valga la redundancia, estos temas como lo puede ser el campo, el tema como puede ser el TEMEC, trans, etcétera, pero son cosas sumamente complejas, interesantes y que seguiremos tocando
en cada episodio de este video podcast de Movimiento Viva México. Así que Meli, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A la gente que nos estuvo escuchando, comentando en el chat, como siempre, los invitamos a compartir con amigos, familia, conocidos, en fin, con quien sea que ustedes crean que pueda llegar este episodio, que pueda llegar, tocar la conciencia y poder incentivar a crear juntos un mejor México. Desde luego que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a este canal de YouTube para poder estar atentos a cada episodio de los podcasts. Igual lo pueden encontrar si lo quieren ver, o perdón, escuchar, mejor dicho, en un formato de audio, nos pueden encontrar en Spotify. Así que me despido, soy Giancarlo Portillo, me acompañó el director general del Movimiento Viva México, Ferdinand Recio. Meli, muchas gracias por todo y como siempre nos despedimos con el grito de guerra. ¡Que viva México, señores! ¡Que viva! Hasta luego. Que viva México. Gracias.